de la Salud Pública y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y él nos va a presentar el tema el acto médico en VIH, efectos del alcohol. Doctor Ríos, tengo usted muy buenas tardes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, poder compartir algunas reflexiones, experiencias, sobre todo en torno a este tema del acto médico, que es un tema que está cada vez más presente en el desarrollo de las intervenciones, no solamente con la actividad del acto médico, sino sobre todo en el ámbito que implica ahora el ejercicio de este acto médico y todas las regulaciones que hay alrededor del acto médico. Hace 40 años no nos imaginábamos que podía haber tantas reglas con respecto al acto médico, y ahora en estos últimos años han ido construyendo diversas regulaciones con respecto al acto médico. Entonces existen diversas regulaciones, o sea, desde hace varios años se han ido estableciendo algunas reglas con respecto al ejercicio del acto médico que tienen que ver con a veces la forma como se ha usado el acto médico sin tener muchas veces en cuenta la opinión, la participación de las personas que acuden a los servicios de salud con la finalidad de solicitar un auxilio frente a una contingencia sanitaria, algún problema, alguna dificultad. Esto particularmente nos remonta al año 1940, 45, en plena Segunda Guerra Mundial, donde se hicieron todo lo que se hizo, incluso en el campo de la medicina, con respecto a experimentos con población gitana, población judía, y que hizo pues que en el mundo discutiéramos con mucha más profundidad cuáles son los límites para el ejercicio del acto médico. En el mundo parte de eso están contenidos también en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, donde una de las cosas explícitas es la no aceptación del trato inhumano, humillante a las personas como fueron sometidos, y lo que está expresado en el juicio de Nuremberg a propósito de los militares nazis, producto de las formas como operaron en esta Segunda Guerra Mundial, y con la experimentación que hicieron con respecto a poblaciones. Entonces, estas regulaciones han ido avanzando tanto que en el año 1966, por ejemplo, se aprueba un documento muy interesante, que muchos de ustedes lo tienen presente, es la Declaración de Helsinki, por ejemplo, cómo poner límites a los ensayos clínicos. La Declaración de Helsinki tiene por objetivo justamente empezar a regular los ensayos clínicos, y esta regulación, más que del mundo jurídico, viene del propio mundo de la medicina. Esta Declaración de Helsinki fue aprobada por la Asamblea Médica Mundial, y empezar a poner límites porque estábamos conscientes de los problemas que existían en el ejercicio de la medicina, todo eso que podía tener cuando se trataba de experimentos, como lo hemos visto, por ejemplo, el famoso experimento de Tuskegee, donde se hizo prácticas en población afroamericana del año 1932 al año 1974, si no me recuerdo, en el cual se quería conocer hasta dónde avanzaba la sífilis en el cuerpo humano, y se hizo una experiencia con cerca de 400 afroamericanos a los cuales no se les dio el medicamento ya contra la sífilis, y se les mantuvo en una situación de no atención de la sífilis, con algunos placebos, algunas indicaciones no relevantes para el tratamiento que requería, y se les dejó muchas veces morir porque la curiosidad era saber cómo había evolucionado esto. Entonces eso llamó un gran problema en el propio Estados Unidos y generó toda una dificultad con respecto a empezar a construir cada vez reglas mucho más potentes para poder limitar el ejercicio del acto médico. Limitarlo en el sentido de las condiciones que podían presentarse un poco abusivas, que podían desarrollarse de parte de algunos que, ejerciendo el acto médico, podían establecer algunos abusos de esta condición.
Lo mismo pasó en 1986, en Lisboa se reunió la Asamblea Médica Mundial nuevamente y emitió un documento muy importante que es la de... Disculpe la... Dígame, ¿se me escucha? No corren. No, todavía no lo estoy corriendo. No, ya, ok, listo. No estoy. Entonces, lo que le decía es que en el año 1986 la propia Asociación Médica Mundial emite un documento también muy importante, relevante. Recuerden, la creación de GESI que se ha ido actualizando a tiempo y ya tiene como 12, 14 sesiones que van actualizando en función del avance de la ciencia. Y entonces, en el año 86 en Lisboa se reúne la Asociación Médica Mundial y aprueba otro documento importante que marca de alguna manera una trayectoria con respecto al acto médico, que es la Declaración de los Derechos de los Pacientes, más conocido como Declaración de Lisboa. Esta declaración empieza a fijar algunas pautas justamente diferentes en términos de lo que teníamos nosotros como paradigma de lo que es el acto médico, y esas pautas se empiezan a desarrollar en ese nivel. En nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos el año 1969 se aprueba el Código Sanitario, y el Código Sanitario nuestro no hace ninguna regulación sobre el acto médico, y menos de derechos de los pacientes. O sea, es un código básicamente concentrado más en fijar algunas reglas básicas en términos de lo que serían algunas medidas de salud pública, olvidándose de los derechos individuales. No lo reconocía aún todavía nuestros legisladores. Este decreto ley dado en plena dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, en la práctica obvia todos los derechos de los pacientes. ¿Por qué? Porque recién en el mundo estamos avanzando en esa línea. El año 1990, en el pleno gobierno de Alan García, con respecto al VIH, se dictan algunas medidas en las cuales se declara interés público en la lucha contra el VIH. Y se crean algunos organismos para el tratamiento del VIH. Y pero en el paradigma, estamos hablando de 1990, o sea, no hace mucho, 30 años, todavía no incorporábamos esto, tanto es así que en la lucha contra el VIH, las reglas que se impusieron esas veces, que toda persona que viniera del extranjero tendría que hacerse pruebas periódicas. ¿Por qué? Porque pensábamos que el VIH venía del extranjero y que ya no había connacionales con el VIH, no había casos locales, cuando en 1984 ya se había encontrado uno de los primeros casos en el país, en el Hospital Cayetano Heredia, y que ahí todavía en esa mirada, por ejemplo, se les impedía a las personas que tenían VIH casarse. O sea, el tener VIH era casi una restricción para casarse, para no contraer matrimonio. Estaba entre las reglas que se planteaban en esa etapa. Es nuestro desconocimiento del VIH y las formas como pensábamos que se podían combatir una epidemia de estas características, creyendo con paradigmas antiguos, hizo que tengamos una legislación que vulneró los derechos de la persona, la voluntad de las personas, y no la reconocimos. Es recién en 1996 cuando se aprueba la ley contra SIDA, en la cual empezamos a reconocer derechos de los pacientes, y en este caso particularmente los de VIH, que en ese aspecto ha sido una avanzada derechos de los pacientes en el mundo y en el país sobre todo, porque esta legislación, la ley 26626, es la que habla recién de la voluntariedad de las pruebas diagnósticas de VIH. Antes eran obligatorias, estoy diciendo, bueno, si eres extranjero, tenías que hacerte la prueba obligatoria. Si eres hombre que tiene sexo con hombres, tiene que hacerte la prueba obligatoriamente. Si eres trabajadora sexual, tiene que hacerte la prueba obligatoriamente. Entonces, había una obligatoriedad de la prueba, y recién se reconoce la necesidad de la voluntariedad de la prueba el año 1996 con esta ley, la ley contra SIDA, donde se establece muy claramente este principio de la voluntariedad, y por lo tanto que solamente podía ser una persona obligada a tomarse una prueba con VIH por decisión judicial o por la fiscalía, pero no era en esos casos no era una decisión que podía tomar el médico independientemente, sin tener en cuenta la voluntad de la persona. O sea, se consagró este concepto de la voluntariedad, que fue muy importante, que además agregó el concepto de la consejería previa a la prueba y después de la prueba, lo cual implicaba que la persona esté informada
de qué se trataba la prueba, si tenía el resultado, qué podía tener con el resultado. O sea, informarle a las personas fue una reivindicación muy importante que se logró a partir del tema del VIH, se instaló en nuestra legislación y empezó a desarrollarse con mucha fuerza. A partir de eso, vamos a empezar a reflexionar algunos temas que son importantes justamente de esta evolución de la legislación. Esta evolución de esta legislación que ha ido cada vez reconociendo más el principio de autonomía de los pacientes. O sea, nosotros tenemos una legislación, la legislación nuestra, la peruana, con respecto al acto médico en general y particularmente con respecto al VIH, cada vez se ha ido construyendo más este paradigma de la autonomía del paciente y un rol diferente en el ejercicio de la profesión médica, el rol principalmente de acompañamiento, de asesoramiento, de las decisiones que tienen que tomar las personas con respecto a su situación de salud. Y eso que todavía nos cuesta mucho comprender, ya está institucionalizado en nuestra legislación. Lo que pasa es que no hemos logrado nosotros incorporar todavía estos nuevos elementos, estos nuevos paradigmas que se han planteado, no lo hemos logrado incorporar al ejercicio propiamente dicho del acto médico, que tiene que empezarse a desarrollar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es las paradojas del progreso, ¿no? La medicina, los médicos y cuando los ayudan al cuidado de la salud son víctimas en este caso de la responsabilidad civil de su propio éxito. ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha hecho que avance? En términos de ejercicio de derechos de los pacientes, los usuarios, las personas, con respecto al acto médico, es el propio desarrollo de la medicina. La medicina ha ido cargando de mayor responsabilidad a los profesionales y por lo tanto ha ido haciendo que los pacientes sean más exigentes con respecto a los avances de la medicina y sean más exigentes en términos del ejercicio del acto médico. Sea más exigente, ¿por qué? Porque justamente van encontrando que muchos de los problemas que tenían antes y por los cuales podían ser causa de muerte, hoy no son causa de muerte. Antes un paciente con VIH hace 30, 40 años, alguien le diagnosticaban VIH y de seguro que la palabra siguiente era: te vas a morir, prepárate. Ahora un paciente tiene VIH y las posibilidades de muerte son casi nulas. La persona puede hacer otra cosa, pero VIH. Y entonces ahí lo que se ha logrado es un avance importante de la medicina en la lucha contra el VIH, y va colocando mucho más en términos de la exigencia de lo que puede hacer el profesional. Hoy día estaba escuchando a la doctora las cosas nuevas y los nuevos temas que se están abordando en este tema de la coinfección, por ejemplo, de tuberculosis y VIH, y los avances que se van alcanzando. Ahora esos avances plantean mayores exigencias con respecto al acto médico. Entonces, cada vez el acto médico está más sobreexigido en términos de la sociedad en función del avance del conocimiento de la medicina, en función del avance de cómo vamos logrando controlar determinados problemas y que los que podían haber sido causa de muerte antes, hoy ya no son causa de muerte. Hoy son problemas crónicos con los cuales puede convivir la persona mucho tiempo de su vida y de muerte, y la causa de muerte puede ser cualquier otro episodio de otra condición que no sea exactamente la que supuestamente es el problema crónico que tiene. Y en ese nivel hay una mayor exigencia de los familiares. Si es que sucediera algo, ¿cómo es posible que se muera frente a una situación de esa naturaleza si eso ya está controlado? Si lo hubieran controlado la carga viral, lo hubieran controlado el CD4, lo hubieran controlado esto, lo hubieran controlado el otro, de repente no se hubiera muerto mi paciente. Pero lo que está pasando es que acá hay un descuido, hay una negligencia, no se hicieron bien las cosas y eso fue la cosa. Entonces, inmediatamente hay la sospecha del familiar que la causa del fallecimiento no tiene que ver con el curso normal de la enfermedad, sino tiene que ver con un problema en términos del ejercicio del acto médico. Y entonces empieza a cuestionar a la propia medicina, por eso hablamos de paradoja del progreso, empieza a cuestionar a la propia medicina del por qué no logró el objetivo que tenía que lograr con respecto a esta persona. Entonces tenemos luego nuevas exigencias sobre el acto médico. Las personas exigen ahora cada vez más la calidad de las prestaciones de salud. Hay una mayor vinculación en términos de los problemas. Las personas tienen mayor información con respecto a lo que vienen viviendo.
Y hoy también se han organizado, como en el caso del VIH, tenemos organizaciones de personas viviendo con VIH, entre ellas discuten sobre su enfermedad, sus tratamientos, los problemas que llevan, se van aconsejando y van conviviendo y van generando una comunidad de conocimiento que va también presionando un poco más sobre quienes tienen que prestarle los servicios. Y eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta, y por eso tenemos que el avance también en términos del tratamiento y de los tratamientos y de las respuestas médicas van siendo cada vez más exigidos por quienes supuestamente deben ser sus beneficiarios. Entonces, acá tenemos un concepto que es muy importante. ¿Qué le debemos exigir al profesional, al médico, a la persona que está trabajando, en este caso con estos pacientes? Le debemos exigir que lo que tiene que, acá eso se llama lex artis ad hoc, el arte, el conocimiento empleado para el tratamiento de determinada persona tenga en cuenta todas las condiciones en las cuales esta persona está. Y la exigencia es que, teniendo en cuenta todo esto, la valoración del acto médico se hará si hizo lo que tenía que hacerse en esas circunstancias. Es diferente el tratamiento, de repente, una persona con VIH y con tuberculosis. El seguimiento, la atención que tiene que tener sobre el paciente, a un paciente que tiene VIH y tiene cualquier otra coinfección, o tiene cáncer, o tiene diabetes. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que valorarse con respecto a la acción del profesional? Es que si hizo lo que tenía que hacerse en las circunstancias en las cuales estaba el paciente. En las circunstancias en las cuales estaba el paciente. Porque las guías de práctica clínica son eso, son guías de práctica clínica, no son protocolos acción 1, acción 2, acción 3, sino tienen que tener en cuenta las características también del paciente, las comorbilidades, los problemas que pueda tener el propio paciente, las condiciones incluso en las que está llegando a la situación en la cual está recibiendo recién el tratamiento, o cómo está organizado el sistema. Muchos de los problemas de las personas que tienen algún desenlace fatal no tienen que ver necesariamente con la respuesta que da el profesional, sino con la respuesta que da el sistema. Si tenemos un sistema de salud que no les da los medicamentos a tiempo, les dificulta los tratamientos de las infecciones, no les miento los hospitales. Zona de continuidad de tratamiento. Y esto ya no es responsabilidad pues del acto médico, es responsabilidad del sistema mismo de salud, de cómo está organizado el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar al acto médico? Son todas esas condiciones. No podemos solamente mirar el acto médico como la respuesta del profesional, sino de alguna manera ponerle en contexto y que permita una valoración adecuada, y si efectivamente el profesional hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer el paciente en un servicio de salud desabastecido, sin medicamentos, sin infectólogos, sin mayor reserva en términos de recursos, a tratar a un paciente en un lugar donde existen 2 medicamentos, existe especialistas en tecnología, especialistas en tales procedimientos, con capacidad de interactuar, un servicio de salud que puede tener interconsultas muy activas y no tener la posibilidad que requiere de repente el servicio de un cardiólogo, y no existe el cardiólogo en el establecimiento, no existe rápidamente el sistema de referencia contra la referencia, y que eso puede generar que el problema se complique y que no va a ser responsabilidad del profesional, sino va a ser responsabilidad de cómo está organizado el sistema. Y ese es un elemento que nos parece muy importante empezar a construir y trabajar, porque a veces nuestra reflexión va, y lamentablemente va, solamente a valorar lo que hace el profesional y no tener en cuenta todos estos otros cosas, no tener en cuenta todas estas condiciones que están alrededor del problema del ejercicio del acto médico. Y muchas veces
vemos el acto médico muy desestructurado del entorno y lo vemos básicamente como si fuera un problema solamente de la buena acción del profesional, si no, no lo estamos contextualizando. Entonces, ese es un elemento que nos parece importante. Por eso, ¿qué obligaciones tenemos en el ejercicio del acto médico? En el caso del VIH, bueno, la obligación principalmente es de medios, no de resultados. La obligación principal es de hacer uso de todas las capacidades del sistema, del profesional, para buscar salvar la vida del paciente, buscar mejor calidad de vida del paciente, buscar no desprotegerlo de tal manera que lo pongamos en situación de alto nivel de vulnerabilidad. Y entonces la obligación, por eso se llama obligación de medios, no de resultados. O sea, no, sino que use todos los medios posibles que tenga a su alcance para buscar de alguna manera atender de manera adecuada al paciente. O sea, es una obligación jurídica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que demostrar un profesional? Todo lo posible. Y lo que no se pudo hacer es porque no estaba a su alcance. Porque él no tiene la responsabilidad de que el sistema esté organizado de esta manera. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Audíteme mi acto médico. Y lo que no se pudo hacer es porque no se pudo hacer. No había condiciones para poder atender a un paciente en esas circunstancias, en esas complicaciones, en esos problemas, en esa situación. Entonces, ¿y qué tenemos para esto? O sea, ¿cómo se regula además el acto médico? La Ley General de Salud, la 26842, habla muy claramente que quienes están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su propia salud, así como sobre los riesgos y consecuencias, son el médico, el cirujano dentista si fuera un problema odontológico, la obstetricia si fuera un problema ginecológico, pero en el caso de acá, la obligación de informar principalmente es del médico tratante. Eso es lo que dice la Ley General de Salud del artículo 27. Para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito su consentimiento. Pues acá ya nos incorporan un concepto jurídico muy importante, el consentimiento informado. Y el consentimiento informado, ¿qué derechos tiene? ¿Qué derechos protege? ¿Cuál es el bien jurídico que busca proteger? El consentimiento informado busca proteger principalmente el bien jurídico del derecho a la discrecionalidad, o sea, el derecho a decidir que tiene el paciente, como el derecho a estar informado. Dos derechos fundamentales están en la Carta de los Derechos Humanos, están en la Constitución Política, en el capítulo de los derechos fundamentales, y que lamentablemente no es una práctica común en el ejercicio de la medicina, a darle la información suficiente, completa, que permita que la persona tome las decisiones y que esté informada porque está tomando decisiones con respecto a su vida, su salud, su calidad de vida, y que tenga el máximo de información porque tiene que tomar esas decisiones, si se debe exponer o no a determinadas pruebas que le pueden implicar algún riesgo para su vida, algún riesgo para su salud, alguna situación especial. Una cosa es el consentimiento escrito cuando son pruebas riesgosas y otra cosa es el consentimiento informado frente a cualquier acto médico. O sea, no estamos hablando que solamente el consentimiento informado es para los casos de pruebas riesgosas. No es para los casos de pruebas riesgosas, el consentimiento es escrito. Pero para lo demás, es parte de la práctica que debe ejercerse en el acto médico, cuando se desarrolla el acto médico. También, un poquito de cargar. Luego tenemos el artículo que establece que los actos médicos tienen que estar adecuadamente incorporados en las historias clínicas. Sí está pasando, ¿no? Ya la mira, el artículo 29 estamos. Sí, El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente. O sea, hay que colocarlo. Mira. Si no convence nada en un acto médico, si no hemos puesto determinada práctica, determinados podido documentar, porque la historia clínica es un documento legal, es el que documenta de la forma como se ha ejercido el acto médico. Entonces es fundamental en la relación médico-paciente, es fundamental en la relación de los servicios con el usuario. Entonces, que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado.
hay toda una legislación sobre historia clínica, una reglamentación que obliga obviamente a colocar. Acá a veces todavía estamos muy limitados, a pesar que tenemos la historia clínica electrónica, muy limitados todavía en tener una mayor profundidad en que realmente la historia clínica contenga todo. Por ejemplo, ¿cómo se hizo el procedimiento de consentimiento informado? El procedimiento de consentimiento informado es fundamental que esté adecuadamente documentado. ¿Por qué? Porque algunos nos equivocamos y creemos que el consentimiento informado es un papel que tienen que firmar los pacientes. Entonces le damos ese valor. Entonces, mira, tiene que firmar el papel, hay que hacerlo firmar. Bueno, entonces el paciente entrando a la operación está firmando el papel. O a veces no ha firmado, ya lo operamos. ¿Qué hacemos? Regularicemos. Le mandamos a firmar. Cuando el consentimiento informado claramente es un procedimiento previo. Y entonces cuando hay problemas, no se informó adecuadamente, ¿cómo se documenta? ¿Cómo logramos demostrar que el paciente sí estuvo informado? Entonces, ¿qué ha hecho la ley 29414, la ley de derechos de las personas usuarias de servicios de salud, la 29414? ¿Ya? El consentimiento informado dice, o sea, es un derecho que tiene el paciente a otorgar su consentimiento informado libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie la voluntad para el procedimiento de tratamiento de salud, en especial en la siguiente situación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es que es libre y voluntario y no se debe viciar la voluntad. Podemos viciar la voluntad de repente del consentimiento tratando de ofrecerle el servicio porque nosotros queremos decirle tome usted este servicio y de repente el paciente no está de acuerdo o no le han dado otras opciones alternativas. No le dan otras opciones alternativas. Y la idea es que el paciente conozca todas las opciones, todas las alternativas, y que no le demos solamente la alternativa que nosotros tenemos en el servicio, Sino que es posible que tenga otras opciones y que será la decisión del paciente si acepta o no la opción que le estamos presentando o las otras opciones que tiene, él tomará su decisión. Y a partir de eso será responsable de las decisiones que toma. Porque si me pasara algo por haber aplicado esta decisión en este sentido, si me pasara algo será mi responsabilidad y no responsabilidad de quien implementó la decisión. Lo único que tiene que demostrar en este caso el profesional es que hizo todo lo que tenía que hacer. Y por lo tanto no será responsable de que de repente puede haber un evento fatídico y ese evento fatídico es parte del riesgo que asumió el paciente al momento de tomar su decisión. Lo único que tiene que saber el paciente es que era riesgoso, había tomado una intervención de alto riesgo, y eso podía no salir como él quisiera salir, pero es que está tomando decisión por riesgo, y además que es importante que la tome porque era su riesgo después de una sobrevida podían ser peores, entonces por lo tanto había que arriesgar, y tomó su riesgo, pues asumió su riesgo, y por lo tanto también de las consecuencias de lo que le pasó no será responsable el profesional. Entonces, por eso es que decimos, y está en esta condición, es en la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento de tratamiento, así como su interrupción. Ahí se hace el consentimiento informado, previa a la aplicación no posterior. Y luego, cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que pueden afectar la integridad de la zona, supuesto en el cual el consentimiento debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. O sea, la ley se pone en el escenario de que tiene que utilizarse el proceso. O sea, tiene que estar realmente documentado. Algunos estamos seguros que el consentimiento informado debería ser grabado. Ahora hay tantos sistemas, podemos usar el celular para intercambiar los puntos de vista entre las personas y grabarlo y luego poner el chip y ponerlo en la historia clínica y esta manera de documentar. En lugar de hacer un largo documento tedioso, que hay que escribir páginas de todo lo que le estoy diciendo, si entendió o no entendió, de repente es grabar más la interactividad. Pero habría que buscar mecanismos, no sé si será eso u otro, habría que buscar mecanismos para que justamente esta interacción que se da entre los pacientes que tienen VIH con respecto a los profesionales que los atienden, esta interacción pueda estar muy reflejada y que pueda de alguna manera ayudar
de manera efectiva al tratamiento. Estamos quedando claros, o sea, es importante el consentimiento informado, es importante el derecho a la libertad, el derecho a la información, es importante el reconocimiento del paciente como persona y no como enfermo, como persona, como sujeto de derechos, porque muchas veces pensamos que un enfermo no es sujeto de derechos, que solamente los que tienen sujeto de derechos son aquellos que son, a veces pasa eso, muchas veces cuando uno va a los servicios de salud lo tratan de pacientito, muchas veces en lugar de tratarlo como persona, como sujeto, como ser humano, que requiere una interacción adecuada y una adecuada información sobre su situación, está viviendo una situación de alto nivel de complejidad. Y lo que es importante, el consentimiento informado implica que la persona recibe información sobre en todo su itinerario terapéutico. No es un acto, no es un momento, no es que ya, ahora ya me dio consentimiento informado, ahora sí puedo hacer lo que quiero, no. Es en todo el procedimiento. El derecho a la información es en todo el itinerario terapéutico. No es solamente cuando le di el diagnóstico, es todo el itinerario terapéutico. Y lo que está buscando reflejar acá es que cada vez más las personas se apropien. Se ha hecho un balance de este tema del consentimiento informado en algunas experiencias, sobre todo en la española, y lo interesante de esta experiencia era que justamente cuando las personas conocen más su problema de salud, pueden interactuar mejor, pueden sobrellevar mejor su problema y pueden participar mucho más activamente en su proceso de recuperación. Lamentablemente, en algunas experiencias en el Perú todavía no es muy común esto. No aplicamos esto, entonces las personas no participan muy activamente. ¿Y no participan muy activamente en qué? En decisiones importantes frente a su vida. Y que lamentablemente les expropiamos este derecho a la decisión y que no les dejamos tomar decisiones claves en situaciones especiales para sus vidas. Y eso es un tema que a nosotros nos parece importante y que en el caso de los pacientes con VIH es un tema fundamental a empezar a trabajar. No sé si ha cumplido con el tiempo, pero si no, para dejar un poco tiempo para preguntas. Creo que estamos en el tiempo y podríamos de repente la parte pendiente de discutirla en las preguntas. Pues espero. Ok, gracias, doctor Ríos. Preguntas entonces para el doctor Ríos del auditorio, por favor. En tanto, nuestro auditorio se anima, doctor Ríos, una comentario. Dígame. El tema de la historia clínica electrónica, bien, ha habido intentos de poder implementarla en todo el Perú, todavía hay limitaciones, por un lado técnicas, por otro lado procedimentales, pero esto también viene unido a todo un proceso que, si bien el Internet nos facilita el acceso a información, pareciera de que ese acceso a información no llega hasta el acto médico como tal, porque hay mucha información que se genera en el acto médico que todavía no podemos guardar, no podemos conservar de manera segura para los pacientes. Entonces, ¿qué estrategias deberíamos tener para poder mejorar este proceso? Creo que hay que hacer una reforma, ¿no?, en las propias instituciones. Lo que está pasando es que nosotros tenemos muchos retrasos en implementar cosas que ya en otros sitios es mucho más sencillo, y es un tema, lo central para efectos legales, porque el tema administrativo, la condición estructural que dificulta la implementación de este proceso, no lo vamos a poder resolver con una charla nuestra, pero para efectos estructurales lo que es importante es que tratemos de documentar al máximo todos los actos que desarrollamos, de tal manera que podamos hacer transparente el ejercicio del acto médico, que es lo central, y que si para eso mejoramos nuestro sistema de registro de información a partir del sistema de la historia clínica electrónica, ayudaría mucho, porque ya sitios todavía estamos pues con las historias clínicas físicas, ¿no?, y que no nos ayuda mucho para poder desarrollar adecuadamente el ejercicio del acto médico, a documentarlo, incluso hacerlo visible, transparente, tanto para los usuarios como para los profesionales. Y que creo yo que acá lo que tenemos que ir viendo es cómo
logramos eso, tener una documentación adecuada, un archivamiento adecuado de los registros médicos que estamos desarrollando. Ahora, lo otro es una barrera que en algunos sitios yo veo que lo están pasando, ¿no? En el caso del Seguro Social veo que cada vez es más frecuente el uso del José Marucho. Ya casi todo está en historia clínica electrónica, pero en otros establecimientos todavía hay muchas limitaciones que lamentablemente son parte de los retrasos pues, en la implementación de sistemas de esta naturaleza en nuestro país. Doctor Ríos, solo voy remontando. Realmente felicitarlo por su charla. Es algo que a veces uno no está pendiente ni está consciente del documento legal que constituye la historia clínica. ¿Existe alguna, la pregunta es, si existe algún tipo de datos en el Perú acerca de qué ocurre cuando a veces no es parte del médico, sino de la institución? Por ejemplo, no existen los medios o los equipos para hacer el diagnóstico, ya sea los insumos o ya sea desde el punto de vista institucional. O sea, el médico sabe que al paciente le toca hacerse una prueba cada 6 meses o cada año, sabe que le corresponde, porque ellos ya vienen, son pacientes crónicos. Hablo de un paciente viviendo con VIH, o una persona viviendo con VIH que está estable, sabe que exámenes se le toca cada cierto tiempo. ¿Qué ocurre desde el punto de vista institucional si es que esto no se da, no por el hecho del médico, sino más bien por la institución? A ver, yo lo meto. Cuando nosotros hemos estado trabajando en la pandemia con casos de personas, por decirlo, que en muchos casos se les suspendió el tratamiento en la pandemia, porque no está, como casi todo se codificó. Entonces, ni los pacientes de VIH, en muchos casos hemos recibido algunos reportes, ni los pacientes crónicos en general recibían sus tratamientos en los hospitales. ¿Qué hubiera pasado si es que alguno de ellos se complicaba, se moría o tenía lesiones graves producto de esta situación? Ahí la responsabilidad ahora en nuestro país es de la institución. O sea, el paciente se puede quejar contra la institución y la institución tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Cuáles son los espacios para queja que tiene el paciente? Uno es su salud y otro es llegar a la vía civil. A la vía civil. Por ejemplo, este año hay un caso de un paciente que tuvo que a un niño se le contagió de VIH en un hospital conocido nuestro, y que acaba el juez de determinar en la condena que el hospital le pague 500.000 soles de reparación civil a la madre, porque el niño no murió del VIH, pero estuvo contagiado con VIH, y se demostró que efectivamente había responsabilidad del hospital. Y entonces ahí no es que el profesional es el responsable. Mira, si la sangre estaba contaminada, si no había un adecuado sistema de banco de sangre, no había un adecuado servicio, y eso fue la causa del contagio, es la institución la que tiene que responder. Y así ha sido. El Ministerio de Salud ha ido pagando a varios casos, ha tenido contagio. Hay un caso famoso que es el de la señora Guevara, que yo patrociné eso fue el año 2009, que el Ministerio de Salud tuvo que pagar cerca de 1 millón de soles a la señora, y después de eso tuvieron que pagar a varios que fueron contagiados con VIH. O sea, es posible ese tipo ahora es ese tipo, o sea, que las instituciones sean las que asuman. Ya será responsabilidad de las instituciones si encuentran responsabilidad también en sus trabajadores, pero es la institución la que tiene que responder, tanto en la multa con su salud, tanto como en la reparación civil. Es lo que pasó con un trabajador de un hospital, del Hospital San Juan, por ejemplo. El trabajador hicieron conocer su situación, es de otro servicio, hicieron conocer su situación de tener VIH a su empleador,
y el trabajador demandó contra el laboratorio, no fue el hospital, fue contra el laboratorio, y el laboratorio de presión civil 300.000 soles, porque No, pero vino por salud, por los exámenes que piden para poder ingresar al empleo. y no pues, o sea, no tenía derecho el empleador a recibir los resultados del laboratorio, pero el empleador decía, pero yo estoy pagando el examen. Sí, pero usted está pagando, pero usted no le está pidiendo autorización al paciente para que el paciente le permita acceder a la información que salga producto de su examen. Y por esa razón lo despidió al trabajador, o sea, no lo dejó ingresar, no le permitió entrar a trabajar. Y eso ocasionó que el laboratorio tenga que pagarle una reparación civil en este caso a la persona sobre la cual se había dado su información. Entonces, ya no estamos en esta medicina, en esta lógica de los juicios que antes existían contra los profesionales, ahora es contra las instituciones. Los profesionales podrán tener responsabilidad, sí, laboral de repente, y penal también. Pero esa es otra responsabilidad que tendrá que establecerse en la vía que corresponda. Pero lo central es frente a los usuarios. En estos momentos ya están habiendo todos los procedimientos jurídicos que se hacen, son centralmente contra las propias instituciones. Y así hemos visto al MINSA de Salud pagar reparaciones civiles sobre estos casos. O sea, entonces, lo que tiene que hacer el trabajador para defenderse es documentar. ¿Quién llena la historia clínica? El trabajador. Mira, no hay UCI, no hay medicamentos, no hay esto, no hay lo otro. ¿Responsabilidad del trabajador? No es responsabilidad del trabajador. Pero entonces el trabajador tiene, ¿pero qué tiene que hacer el trabajador? Documentar, pues. Si no tienes tú. En este caso, para esos casos, las razones para decir yo no tengo ninguna responsabilidad, yo documenté todo, informé adecuadamente, lamentablemente la institución no cumplió con su obligación. Y si eso ocasionó un daño, lo tiene que pagar la institución, no el trabajador. De mi punto de vista, incluso si fuera responsabilidad del trabajador, lo tiene que pagar la institución, porque el trabajador es de la institución, no es trabajador independiente, trabaja para la institución. Y por lo tanto, quien tiene responsabilidad con respecto al usuario es la institución. Es la institución. Con respecto al usuario. Y el profesional es responsable frente a la institución. Pero con respecto al usuario, el responsable de la institución es como cuando, el ejemplo clásico, ¿no? Uno va a un restaurante, le sirve la comida malograda, le hace daño. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Al cocinero, al mozo? El que tiene que responderle es el restaurante. No le podrá decir el dueño del restaurante, la culpa es del mozo, que mira, no fue descuidado, permitió que las moscas se posaran en la comida. No, la culpa es del cocinero que no tuvo los cuidados respectivos. No, señor, yo he venido a comer en su restaurante. Usted ha contratado al mozo y usted ha contratado al cocinero. Usted es responsable de quién dejó. Usted me tiene que responder a mí, no me va a mandar a pelearme con el mozo ni con el cocinero. Usted me responde. Y ese es el nuevo concepto que se ha ido construyendo en los últimos 20 años en nuestra legislación y que es el que está mandando ahorita con respecto a estos temas. Algunos abogados todavía mantienen el concepto antiguo de empezar a establecer procedimientos contra los trabajadores. Yo no creo que eso sea lo más adecuado, o sea, no ayuda a corregir a las instituciones, porque si la institución que ocasionan sus trabajadores o su no cumplimiento de sus obligaciones en términos de tener la provisión de los medicamentos, las unidades de cuidados intensivos y todo, si no cumple y por esa razón está viniendo que pagar reparaciones, la institución tendrá que tener más cuidado pues en mejorar sus servicios. Bien, no sé si tiene alguna otra. Gracias, doctor Ríos, por el comentario. Carlos, no sé si estás ya en sala. Sí, estoy acá y quería agradecer la presencia del doctor Mario Ríos, ¿no? Que gentilmente aceptó realizar esta presentación que es importante en VIH y
digamos, de manera muy acertada, el equipo de Coprecos sugirió que se incluyera ese tema, así que creo que es una buena idea y creo que la presentación ha sido muy útil. No llegué a presentar al doctor Ríos, que es, trabaja también, somos colegas en la Facultad de Salud Pública y Administración de la universidad, ¿no? Y él es, es abogado, maestro en salud pública, ¿no? Profesor asociado de la facultad, ha tenido varios cargos en organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Foro Salud, ¿no? Y actualmente es, dentro de la universidad, el defensor universitario, ¿no? Entonces, creo que además ha estado cerca el tema de VIH y el tema, desde el punto de vista legal y de derechos humanos, por eso creo que su participación ha sido muy acertada. Así que agradezco la presencia del doctor Ríos, de Mario, mi amigo, y a todos, sí, y a todos los invitaríamos para no estamos seguros de que pueda funcionar el internet del hospital, de la FAP. Lamentablemente hay un problemita ahí con el internet, entonces si funciona, creo que mañana sabremos tal vez, si funciona, podemos transmitir en vivo de 9 a 12:30, que es el resto del curso. Bueno, creo que algunos se van a ir presencialmente, ¿no? Pero si no funcionara, lo grabaríamos todo y lo transmitiríamos seguramente al final del día, ¿ya? Entonces, para que todo se pueda ver, ¿ya? Entonces, por lo pronto, ya han recibido también la dirección del aula virtual, ¿no? Y cómo entrar para que puedan también entrar al aula. Y el examen sería la próxima semana, de modo que se pueda completar el curso, ¿no? En principio es lo que les quería avisar. Cualquier otra cosa, no sé, los dejo, ¿no? Los dejo con segundo o con cualquier, o si quieren hacer cualquier otra consulta por escrito también. Muchas gracias entonces. Segundo. Sí, gracias, Carlos. Si tuvieran consultas sobre el curso del jueves, el enlace y demás, se va a... Ok, ya estoy acá. De hecho, para hoy vamos a utilizar los mismos canales a través de Mario Ríos a través de los un curso. Sí. Bueno, entonces, como dije, hablamos de varios, hablé de la... Creo que ya está. Entonces, como les decía, vamos a transmitir los enlaces a la sala del día jueves. Como mencionó Carlos, estamos corrigiendo temas de internet allí. Si es que se puede transmitir en vivo, vamos a pasarle la sala, y si no, las clases van a colgarse en el aula virtual para que por la tarde ya puedan visualizar. No se preocupen por el tema de la asistencia, que ya lo hemos registrado a través de la plataforma del Zoom, y nos vemos el día jueves. Que estén bien. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias a todos.